Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder entonces saludarlos. Espero que estén pasando muy lindo. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo están amigos? Es una alegría poder estar aquí juntos para tratar hoy entonces el cuarto tema de nuestro estudio bíblico que se llama la fe de Jesús, ¿sí? Muy buenas noches para todos, gracias por estar allí del otro lado acompañándonos en esta clase bíblica online, así que esperamos que pueda ser de provecho para cada uno, que podamos aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Así que les extiendo la bienvenida a cada uno de nuestros amigos que se está conectando o si tal vez va a escuchar este audio, si está escuchando este audio también un gran saludo, o si alguien está viendo este programa de manera diferida, vaya también un amable saludo para cada uno. eh, para nuestros amigos, para nuestras amigas que están participando entonces de esta clase bíblica. Todos los jueves les cuento que estamos teniendo esta clase bíblica en vivo y luego también la pasamos allí en audio para que pueda ser distribuido entre todos nuestros amigos que están interesados en conocer más de la palabra de Dios. Así que ya es nuestro cuarto jueves, por eso esta noche estaremos estudiando juntos la lección número 4 de la fe de Jesús. Yo tengo aquí la carpetita, ¿sí? Esta es la carpeta que se llama La fe de Jesús y tiene 20 temas, los temas más importantes de la palabra de Dios. Cada hoja es un tema de la Biblia, luego tiene otras 6 hojas más que es para justamente ampliar los temas que hemos tratado tipo apéndice y este material yo lo tengo impreso mientras dure este tiempo de la cuarentena. No se lo podemos llevar a su casa por esta razón, es que le estamos mandando este material, pero en PDF, en formato PDF, el archivo allí digital, se lo enviamos a su WhatsApp, entonces nada más tiene que pedírnoslo y se lo estaremos enviando a la brevedad, ¿sí? O se lo pide a su amigo, a su amiga que lo invitó a ver este programa o que lo invitó a estudiar la Biblia, allí él tiene, o si no, se lo estaremos enviando para que usted lo pueda tener, lo pueda compartir ahora junto conmigo y pueda ir completando una a una las preguntas de cada tema. ¿Está bien? Les decía entonces que ya hicimos 3 lecciones, hoy nos está tocando la número 4 y el título es muy interesante. ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Estoy seguro que usted también se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo comenzó el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué muchas personas inocentes tienen que sufrir? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantas cosas tristes que pasan en esta tierra? Justamente ahora estamos pasando o atravesando por una pandemia mundial que está trayendo grandes dificultades en lo económico, en lo social, en el tema de la salud. Así que, ¿cómo comenzó el sufrimiento? Es la pregunta común y sincera que todos nos hacemos y la Biblia nos la va a responder en esta noche. ¿Está bien? Cada hoja, les cuento, tiene ahí entre 6 y 8 preguntas. También algunas preguntas se pueden responder por múltiples opciones, así que uno encuentra la respuesta leyendo el versículo, ¿sí? Que aparece aquí en este lado, a la derecha de la hoja. Entonces leemos la pregunta, leemos el versículo y tratamos entonces juntos de encontrar la respuesta en la Biblia. Es decir, la Biblia responderá a mis preguntas y a tus preguntas. ¿Está bien? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? ¿Sí? Espero que sí. Vamos entonces a comenzar
responder entonces esta lección número 4 que nos va a hablar sobre cómo comenzó el sufrimiento. Antes, como lo hacemos todas las veces que nos reunimos para estudiar la Biblia, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé sabiduría para comprender su palabra. Así que te invito a vos, mi amigo, mi amiga, a que inclines tu rostro, vamos a orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, gracias Señor por todas tus bendiciones. Quiero suplicarte que continúes en medio nuestro, que seas allí con mis amigos, con mis amigas que quieren estudiar tu palabra. Tal vez alguno va a ver este programa en diferido, otros tal vez lo podré escuchar en un audio más adelante, en otro momento. Sea cual fuera la situación, querido Dios, toca sus corazones. Ayúdalos, Señor, a encontrar la respuesta a sus preguntas, que tu palabra pueda, Señor, responder todas aquellas inquietudes de la vida. Hoy nos toca un tema muy importante y especial, totalmente relacionado con el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Cómo comenzó el sufrimiento? Estamos seguros, Señor, que tu palabra tendrá la respuesta para esta pregunta. Así que pedimos que nos ilumine nuestra mente y podamos comprender plenamente tu palabra. Dirígenos en el estudio de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias una vez más por acompañarnos en, en esta clase bíblica online que trata entonces los temas más importantes de la Biblia y nos hacemos las preguntas comunes y sinceras sobre ese tema y permitimos que la Biblia nos dé la respuesta. Les vuelvo a recordar, usted puede solicitar este material. Se llama La Fe de Jesús. Es una carpeta con 26 hojas de los temas más importantes de la Biblia a todo color, totalmente gratuita. No tiene que pagar absolutamente nada. Solamente lo tiene que solicitar y se lo enviaremos apenas termine este aislamiento. Pero mientras tanto, nosotros le podemos enviar a su WhatsApp este material en digital, en formato PDF, para que pueda acompañar junto conmigo y completar la hojita con la respuesta que su misma Biblia le va a aportar. Entonces, hoy tenemos la lección número 4, ¿cómo comenzó el sufrimiento? Acompáñeme entonces y vamos a comenzar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? Noten, ¿dónde? O sea, habla de qué tiempo, en qué fecha, en qué época. Y también la pregunta dice, ¿cuándo? O sea, dos preguntas en una. El lugar y el tiempo, ¿sí? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Vamos a buscar la respuesta en Apocalipsis 12, 7 al 10. Así que yo ya tengo aquí Apocalipsis 12, 7 a 10. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿sí? El último libro de la Biblia es fácil, ahí vamos a encontrarlo rápido, Apocalipsis. Los capítulos son los números gorditos, esos que están en negrita, los números grandes. Entonces, el Apocalipsis tiene 22 capítulos, vamos a buscar el capítulo número 12. Y dentro de los capítulos encontraremos los versículos. Allí encontramos que dentro del capítulo 12 hay 17 versículos. Bueno, la lección nos dice que veamos el capítulo 12, los versículos 7 hasta el 10. Así que buscamos dentro del capítulo 12 el versículo 7 y vamos a leer hasta el 10. Leo dice así, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad,
de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces la pregunta dice, ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde? ¿Dónde comenzó el pecado? La Biblia nos comenta aquí que en el versículo 7 después hubo una gran batalla en el cielo. La Biblia nos relata que en el cielo comenzó el pecado. ¿Cómo? Es que hubo una batalla, dice, entre Miguel, que representa allí que a Jesús, que es Jesús, dice, entre Miguel y el dragón. De paso, Miguel significa quien es como Dios, ¿sí? Jesús es Dios, ¿no? Entonces, Jesús y el dragón, en otras porciones, unos versículos allí anteriores, se nos dice que el dragón es Satanás. Fíjense el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, Miguel es Jesús, el dragón es el diablo o Satanás. Hubo una batalla entre ellos en el cielo y allí fue que es expulsado el diablo y llega aquí a nuestra tierra. Entonces, el pecado comenzó en el cielo. Noten ustedes que lo más terrible que hoy existe, que es el pecado, comenzó en el lugar menos pensado, en el lugar más puro, en el lugar más hermoso, en el cielo. Por eso al pecado se lo llama el misterio de la iniquidad. ¿Cómo puede ser que algo tan terrible haya tenido su inicio en un lugar tan hermoso como el cielo? Pero lo cierto es que es así. Comenzó en el cielo. ¿Cuándo? Hace muchos años, cuando hubo una guerra entre Jesús y el diablo. Lógicamente esa guerra no era de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Porque nadie lo puede vencer a Jesús. Y Jesús no va a entrar en una lucha de cuerpo a cuerpo. La guerra esta que se menciona aquí era una guerra espiritual. Era una guerra, incluso podríamos decir, de concepto. ¿Cuál era la guerra esa? La vamos a mencionar ahora. La segunda pregunta nos da unas vislumbres de cómo era esa guerra. ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28, 14 al 17. Ahora sí nos vamos al Antiguo Testamento y vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel está antes de Daniel, ¿sí? Vamos a buscar en el libro de Ezequiel el capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y allí vamos a buscar el versículo 14 hasta el 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Dice así, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Nótese cómo está hablando aquí de que Dios lo había echado al diablo, ¿sí? Dice, te arrojé, ¿no? Desde el monte de Dios, o sea, fue arrojado desde el cielo y llegó aquí a la tierra. ¿Y por qué Dios lo había arrojado al diablo del cielo? Versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Vamos entonces a repasar un poquito estos versículos que hemos leído. Aquí se está mencionando al diablo. El diablo
no es o no era una persona como algunos la dibujan, ¿no? Con un trípode en la mano, con un tipo tenedor, ¿no? En la mano, con una cola larga, una cara fea. El diablo era antes un ángel, un querubín protector. Él dice que era hermoso, perfecto. Era el jefe del coro angelical. Dice que era un ángel muy respetado, un ángel hermoso, un ángel muy considerado dentro del cielo. Podríamos decir que después de la Trinidad, que ya hemos estudiado de paso eso en la lección número 2, venía Lucifer, ¿sí? Así se lo llamaba, ¿no? Era el lucero de la mañana, la estrella más brillante, esa era allí Lucifer. Luego que él comenzó a abrigar eh, orgullo en su corazón, producto de que él era hermoso, de que todos los consideraban, que todos decían cosas lindas de él comenzó a enorgullecerse, a pensar que podía ser más de quien era. Y él comenzó a abrigar en su mente el siguiente deseo. Seguramente él pensó así, bueno, yo ya estoy sobre todos los ángeles, soy el jefe, el más importante de todos los ángeles del cielo. Sobre mí solamente está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Por qué yo no podría ser más que ellos tres? Y entonces allí el orgullo comenzó a aparecer en su corazón y él comenzó a darle cabida a ese deseo de ser más que Dios, aunque él era una criatura. Nótese allí eh, el versículo, dice 16, perdón, 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es decir, él era perfecto cuando fue creado, no tenía ningún pensamiento de mal, no había pecado en él. Todo lo que él hacía era bueno, hasta que un día, dice, comenzó a abrigar el mal dentro de su corazón, comenzó a abrigar el orgullo y el deseo de ser más como Dios, aunque él era una criatura. ¿Cómo podría ser más que Dios? Por eso digo que no era una guerra de cuerpo a cuerpo, ¿no? De armas o una pelea allí física, sino era una guerra espiritual. Podríamos decir una guerra de conceptos. El ser creado ahora quería ser más que el creador. Miren, acá yo estoy usando un escritorio, ¿sí? Una madera que fue hecha por un carpintero. ¿Qué pasaría si un día el escritorio, que fue creado por un carpintero, comienza a pensar y dice así, bueno, yo soy un hermoso escritorio, así que yo voy a hacer más ahora que mi creador, que el carpintero. Yo voy a hacer más que él. Entonces comienza a discutir con el carpintero, le dice, mira, yo voy a ser más que vos, yo te voy a hacer la guerra ahora porque yo quiero ser más que vos. Vos vas a ser como mi criatura, yo te voy a rebajar para que yo sea mayor que vos. Y entonces el carpintero le dice, pero escritorio, yo te hice con todo mi amor, puse mi dedicación, todo lo que yo sé, traté de hacerte lo más lindo, tuve todo el cuidado para crearte, puse todas mis habilidades para que salieras ese escritorio hermoso que sos ahora. Así, pero vos sos una criatura, vos no podés ser más que yo. Pero imagínese que el escritorio ahora sigue insistiendo, no, yo voy a ser más que vos. Ahí se armó una guerra, ¿no? Pero no una guerra así de física, sino una guerra de conceptos. Lo mismo sucedió en el cielo. El creado, la criatura, el ángel este hermoso, un día abrigó el orgullo y quiso ser más que Dios. Y Dios le dice, tú no puedes, tú eres una criatura, yo soy el creador, yo no puedo rebajarme.
y tú no puedes ser como yo, porque creador es alguien que puede vivir eternamente, que no tiene principio ni fin, y tú no tienes esa característica, pero el Lucifer siguió insistiendo y entonces en un momento Dios lo expulsó aquí a la tierra. Entonces, ¿en quién se originó el pecado? Ahí tenemos tres opciones: en un gran ángel importante, en un hombre o en Dios. En Dios, por supuesto que no, en un hombre todavía no había un hombre, sería entonces un ángel importante. Ese ángel se llamaba Lucifer, pero hoy lo conocemos como Satanás. ¿Está bien? Hoy sí él ya no es ese ángel hermoso, porque su rostro hoy está lleno de odio, lleno de orgullo, lleno de envidia. Entonces su rostro se ha afeado totalmente. Él solo abriga el deseo de ser más que Dios, pero como no lo pudo, porque fue vencido allí varias veces al querer ser como Dios, finalmente quiso matar a Jesús y fue vencido también allí en la cruz. Él entonces ahora se le ha agarrado con los hijos de Dios y quiere hacerte sufrir a ti y a mí. Vamos a continuar viendo más este tema. Una vez que Él fue expulsado del cielo a la tierra, el pecado se trasladó a la tierra. ¿Y qué problema? Ahora tenemos nosotros este problema. La pregunta número 3 dice: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Vamos a buscar en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Busquemos en el libro de Génesis el capítulo 3, perdón, capítulo 2, versículo 15 al 17. Capítulo 2, libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Cuál fue la señal de obediencia que Dios le dio a Adán y Eva? Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una señal de obediencia. Les dijo lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cultivara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Allí, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el Edén para que cultivaran allí el jardín, para que trabajaran. Pero Dios, ante esa orden también de cultivar y de preparar la tierra y de cuidar el jardín, Dios le dio también otra orden y les dijo, iba a ser una señal de obediencia entre ellos y Dios. Les dijo: de todo árbol que hay en el huerto, que había miles y miles de árboles que tenían los frutos más exquisitos y maravillosos, podían comer de todo árbol, menos de un árbol que estaba en el medio del huerto. ¿Está bien? Entonces, de todos podían comer, había miles y miles de árboles, pero había uno que estaba en el medio que no debían tocarlo, ni siquiera debían acercarse, ni mirarlo. Entonces, a priori parecía una señal de obediencia muy sencilla. ¿Por qué tocar ese solo árbol que está en el medio cuando tenemos miles y miles de árboles que podemos disfrutar sin preocupación? Pero ustedes saben que hay algo en nosotros los seres humanos que a veces nos lleva justamente a desobedecer aquello, ¿verdad?, que nos han dicho que no hagamos. No sé si será la curiosidad, no sé si será, ¿verdad?, allí el deseo de saber por qué no se puede tocar aquello, ¿sí? ¿Por qué eso prohibido no puedo tocar, no puedo saber cómo es? A pesar de que tengo miles de árboles, quiero tocar ese justamente que no se puede tocar. Y eso le pasó también a Adán y a Eva. Ustedes conocen ya la historia. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos
ante la orden de Dios de no tocar, ellos fueron seducidos allí por un ser que vamos a leer ahora a continuación, que los engañó y entonces los llevó a pecar. ¿En quién entonces, en qué consistió ese primer pecado? Vamos a leer Génesis, el capítulo 3, versículos 1 al 6. Acompáñenme por favor a Génesis, allí el siguiente capítulo, el capítulo 3, versículo 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es esta serpiente? Recuerden que leímos allí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 y 9, donde se habla de esta serpiente, la serpiente antigua. Y cuando habla de serpiente antigua, se está haciendo referencia a esta serpiente, bien antigua, allí, ¿verdad? Al principio de la creación, en el capítulo 3 de Génesis. Esta es la serpiente antigua, de hace muchos años, ¿está bien? Dice, ¿y quién es esta serpiente? Habíamos dicho que se llama, dice, Diablo y Satanás. Entonces, esta serpiente antigua no es ni más ni menos que el diablo, que había sido expulsado del cielo y que ahora estaba en la tierra. Y ahora se encuentra con Adán y Eva. ¿Y qué hace el diablo? Como ya había sido vencido ya en el cielo, ahora intenta, ¿qué cosa? Hacer daño a la primera pareja humana que existió aquí en esta tierra. Y entonces dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Por qué dice esto? Claro que era astuta más que todos los demás. ¿Por qué? Porque era el diablo, era más que todos los otros animales. Los otros animales se movían por instinto, pero esta serpiente que estaba allí poseída por el diablo, podía entonces hablar y podía entrar en un diálogo con Eva. Se nos dice en la Biblia lo siguiente, dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí se nos presenta un diálogo entre la serpiente, o sea, el diablo, y Eva. El diablo comienza el diálogo con una pregunta, diciéndole, ¿cómo es eso que Dios no quiere que coma de ningún árbol del huerto? Y ahí comienza la primera mentira del diablo, el primer engaño que se da cuenta Eva. Y Eva le dice, no, 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 no es que no podemos comer de ningún árbol del huerto, solo podemos comer de todo, del único que no podemos comer es el que está en el medio del huerto. Y entonces, fíjese cómo le dice allí esta serpiente, el diablo, ante la respuesta de Eva que dice, no, podemos comer, del único que no podemos comer es el que está en el huerto, porque si comemos vamos a morir. Y entonces vuelve a contraatacar allí el diablo, le dice, no moriréis. ¿Sabes cuál es el tema en realidad? Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como Él. Y como Dios es un Dios celoso, un Dios egoísta, que no quiere que nadie esté sobre Él y que sean como Él, entonces Dios nos está permitiendo que comas. Nótese cómo ahora el diablo en su respuesta, él justamente está expresando sus sentimientos para con Dios. ¿Por qué el diablo quería ser más que Dios? Porque él en ese gobierno divino en el que
Dios era el gobernante máximo del universo, él se sentía que Dios no le daba oportunidad a él de crecer. Él era el que pensaba que Dios era un ser egoísta, un ser malo, un ser tirano, y que no dejaba que él pudiera ser más que él. Por supuesto, todo esto era simplemente un problema del corazón del diablo, de su orgullo, y trató de expresarle esa idea a fin de que Eva también comenzara a tener esa misma idea. Ah, capaz que es así como esta serpiente dice. Capaz que Dios es un Dios entonces malo, un Dios tirano, que no quiere que yo sea como Él. No me está queriendo dar esta oportunidad, por eso no quiere que coma de ese árbol. Y entonces, nótese que ahí en ese momento su mente cambió para con Dios. Ya dejó de mirarlo como un Dios puro, un Dios santo, un Dios maravilloso que había hecho todo el universo perfecto para que ellos pudieran vivir de una manera feliz y plena. Dejó de ver ahora el huerto como un regalo de Dios para su vida y comenzó a ver el huerto como un estorbo en su desarrollo personal y comenzó a dudar del amor de Dios y dijo, aquí está el problema, es Dios que no me quiere dejar ser feliz y que me desarrolle plenamente. Y ahora comenzó a ver al árbol como algo codicioso, dice, para alcanzar la sabiduría, como algo hermoso. Y entonces, lentamente, esta serpiente fue seduciendo a Eva para hacerla caer en el pecado y desobedecer a Dios. Finalmente ella también lo hizo caer a su esposo. Y así, en eso consistió el primer pecado. Entonces, el primer pecado consistió en desobedecer a Dios. Y en lugar, entonces, desobedecieron a Dios y le creyeron al diablo. Ese fue el primer pecado. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuáles son las terribles consecuencias del pecado? Bueno, el pecado ya se instaló en la tierra. Fueron entonces allí ya infectados, por así decirlo, Adán y Eva con este virus malicioso del pecado. Ahora, ¿qué consecuencias trajo el pecado para con el resto de la humanidad? Vamos a leer la quinta pregunta y dice, ¿qué es el pecado? La respuesta la encontramos en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ir ahora a el Nuevo Testamento, casi al final, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí tengo Primera Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Es infracción de la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. En otra lección estudiaremos más sobre la ley de Dios. Pero podríamos decir que pecado es violar la ley o desobedecer la ley. Eso es infringir la ley. Por ejemplo, nosotros nos regimos por una ley de tránsito. Y uno de los artículos de la ley de tránsito dice que no puedo pasar el semáforo en rojo. ¿Está bien? Cuando el semáforo se pone en rojo, debo parar, ¿sí? Debo parar mi marcha, detenerme y esperar hasta que se ponga en verde para que recién pueda continuar mi circulación. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago caso y cruzo en rojo? Estoy infringiendo la ley de tránsito y puedo o causar algún accidente o si el policía me ve, el policía de tránsito ve que estoy infringiendo esa ley, me va a seguir, me va a hacer una multa, se puede iniciar un juicio, en fin, desobedecí la ley de tránsito. Bueno, el pecado es desobediencia a la ley de Dios. ¿Está bien? Entonces, el pecado es ir contra la ley de Dios. Ya vamos a estudiar más sobre este tema. Eh, ¿A quién se entrega el que practica el pecado? Allí tenemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, unos versículos más adelante, dice así, el que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿a quién se entrega el que practica el pecado? Y la Biblia nos dice el que practica el pecado es del diablo, o sea, yo me entrego al diablo cuando peco. Es fuerte el versículo, ¿verdad? Cuando peco, me estoy entregando al diablo, porque me he dejado seducir por el diablo. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, todos hemos pecado, ¿verdad? Usted y yo somos pecadores y muchas veces pecamos. Entonces, tengo una mala noticia. Cada vez que pecamos, nos entregamos al diablo. Y eso es muy feo. Es una declaración muy fuerte y triste. Porque ¿quién quiere ser del diablo? ¿Usted quiere ser del diablo? Yo no. Pero peco. Y la Biblia dice que cada vez que peco me entrego al diablo. Así que qué triste si el versículo terminara allí. Pero, oh maravilla, el versículo no termina allí. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tú y yo somos pecadores y dice, nos entregamos al diablo. Pero, oh maravilla, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú y yo nos aferramos a Jesús, si aceptamos su sacrificio de amor hecho en la cruz para salvarnos, Él puede deshacer las obras maléficas del diablo en nuestro corazón e eliminarlas para que podamos ser verdaderamente libres e hijos de Dios. La pregunta número 7 dice, ¿qué produce el pecado entre el hombre y Dios? ¿Y qué relación tiene con el sufrimiento? Isaías 59, 2. Vamos una vez más al Antiguo Testamento y vamos a buscar el libro de Isaías, está antes de Jeremías. Isaías 59, 2. Aquí está. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que produce el pecado entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros? Dice, hace una división, o sea, una separación. La respuesta aquí es que el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y entonces, ¿qué relación tiene con el sufrimiento? Es que el pecado al separarnos de Dios, al alejarnos de Dios, también nos aleja de su protección. Y cuanto más lejos nosotros de Dios, más el enemigo tiene la posibilidad de hacer sus obras maléficas. Y allí es donde el enemigo se aprovecha y comienza a producir muerte, tristeza, dolor, odio, violencia, tristeza. Allí es donde el diablo comienza a hacer su obra. Cuanto más nos alejamos de Dios, más espacio le damos al enemigo de hacer su obra maligna. Es decir, Dios es un Dios de amor, que creó las cosas con amor, lo hizo todo perfecto. Y cuanto más cerca nosotros estemos de Dios, más disfrutaremos de sus bendiciones. Pero cuando nosotros pecamos, lo que estamos diciendo es, Señor, no necesito más de vos, no te creo más, y lo dejamos de lado. Y cuando pecamos, nos entregamos al diablo y le estamos diciendo, yo te creo a vos y no a Dios. Y cuanto más le creo a Él y me acerco a Él, más el diablo tendrá la posibilidad de hacer sus obras malignas. ¿Sabes? El diablo no quiere tu bien ni el mío. Más aún, el diablo no le interesa o no le interesamos nosotros. Lo que al diablo le interesa es ser más que Dios, pero como nunca pudo vencer a Dios,
Él se las ha ensañado con los hijos de Dios y Él quiere hacerte daño a ti y a mí. Y cuanto más le hagamos caso a Él y desobedezcamos la ley de Dios, ya más adelante vamos a ver específicamente la ley de Dios, qué es eso y qué enseña la Biblia al respecto. Cuanto más le demos cabida al diablo, Él entonces más daño traerá sobre nuestra vida, porque lo que Él quiere hacer es hacernos sufrir. ¿Para qué? Para que hacerlo sufrir a Dios. Él no está pensando en nosotros, lo que a él le interesa es Dios. Pero como a Dios no le puede hacer nada, entonces él se le ha ensañado con los hijos de Dios. Por eso allí cuando hay tristeza, dolor, sufrimiento, Dios también sufre. Sufre con nosotros y Él está listo también para volvernos a sus brazos de amor a fin de que encontremos protección allí a su lado. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6, 23. Vamos una vez más al Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Después sería el quinto libro, o el sexto libro, mejor dicho, de la Biblia. Después de los 4 evangelios tenemos a Hecho y después de Hecho encontramos el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 dice así. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, el resultado final del pecado es la muerte. Ahora, ustedes preguntarán, y bueno, ¿será que cada vez que peco ahí nomás muero? No es así. Pero no se está refiriendo a la muerte esta física que un día puedo tener, tal vez por un accidente o por una enfermedad o por la edad, ¿sí? De muchos años, muero naturalmente. No se refiere a la muerte natural, sino se refiere a la muerte eterna. La paga del pecado es la muerte eterna. Ahora, ¿todos somos pecadores? Bueno, todos vamos a morir. No es así. Quien muera eternamente es porque no confesó sus pecados a Dios, porque no se arrepintió, porque no buscó el perdón de Dios, porque no buscó el poder de Dios para ser libre, como leímos allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nadie se va a perder por ser pecador. Vuelvo a repetir, nadie se va a perder por ser pecador. Más aún, todos somos pecadores, pero la salvación es una promesa maravillosa de Dios para todos los pecadores. Ahora, ¿cómo funciona entonces el plan de salvación? Yo pecador, aunque miserable pecador, si acepto a Jesús, su sacrificio de amor por mí, Él puede librarme del pecado. Él puede perdonarme y hacerme una persona libre del pecado. Él puede ayudarme a vencer el pecado. Y aunque pecador, Él puede salvarme y no padecer entonces la muerte eterna, sino que Él puede darme la vida eterna. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú y yo somos pecadores, pero hay poder en Jesús. No sé cuál sea tu pecado, no sé cuál sea tu debilidad, pero estoy seguro que tienes una debilidad. Entonces el enemigo de Dios, el diablo, te va a tentar por esa debilidad y tú tienes que aprender a reconocerla. ¿Qué es lo que más te cuesta? ¿Por dónde el diablo te puede tentar más fácilmente? Entonces, si tú quieres ser libre, confiésale tu pecado a Dios. Dile, Señor, esta es mi debilidad, este es mi problema. ¿Será el chisme? ¿Será la mentira? ¿Será el engaño? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu debilidad? Cuéntaselo a Dios. Confiésale tu pecado a Dios. Díselo así nombre por nombre. Arrepiéntete. Si tú quieres ser libre, arrepiéntete. Dile, Señor, este es mi pecado, no quiero hacerlo más. Dame poder para vencer ese pecado. ¿Y qué hará Dios?
Dios te dará poder, Dios te libertará. Tú no puedes solo, yo no puedo solo. Todos los esfuerzos que hagamos se van a esfumar. Solo hay poder en Jesús. Él puede darte la victoria, Él puede darme la victoria. Así que, si yo quiero evitar esa muerte eterna, necesito ir a Jesús, porque Él puede darme vida eterna. Noten que el diablo, lo que él quiere es justamente llevarme a mí para sufrir las mismas consecuencias que él sufrirá. Él sabe que le queda poco tiempo, él sabe que será destruido, porque Dios está esperando a que todas las situaciones de esta tierra converjan en el tiempo del fin para que realmente se pueda ver quién es Dios y quién es el diablo. El diablo lo que quiere hacer es echarle la culpa a Dios de todos los sufrimientos, del daño, de la tristeza y el dolor. Siempre ha tratado de afectar la imagen de Dios y mostrarlo como un Dios tirano, como un Dios malo, pero él tratando de ocultar sus tentaciones como si fueran alguna cosa preciada para el ser humano, aunque detrás de todo eso, de ese placer que parece lindo el pecado, detrás de eso lo que el diablo no nos muestra es la muerte eterna. Y un día cada persona tendrá que decidir si estar de parte del diablo o de estar de parte de Dios. Hoy Jesús te ofrece la vida eterna. ¿La aceptarás? ¿Qué debo hacer entonces? ¿Resistir a Satanás en nombre de Dios? Cuando la tentación llegue a mi vida, y yo pueda reconocer que esa tentación justamente está diseñada para mí porque va conforme a mi debilidad. Ahí tengo que resistir y decir, Señor, ayúdame. Estoy por caer en esta tentación, pero dame poder. Y entonces el diablo huirá y saldré victorioso por el poder de Dios. No consentir con el pecado, es decir, si yo me estoy dando cuenta que esa es mi debilidad, que ese es mi pecado, donde más fácilmente soy tentado, no seguir en lo mismo, suplicar la ayuda de Dios para vencer ese pecado, permanecer en Dios con la ayuda de Jesús. Solo hay poder en Jesús, mi amigo y mi amiga. Tú y yo no podemos vencer al diablo, pero sí podemos vencer con Jesús. El poder está en Jesús. Tú y yo somos seres humanos. El diablo puede hacer lo que quiera con nosotros cuando estamos lejos de Jesús. Somos una presa muy fácil para el diablo cuando estamos lejos de Jesús. Ahora, aunque pecadores, eh, indefensos, si nos tomamos de las manos de Dios, llegamos a ser, escuche bien, invencibles para el diablo. El diablo no nos podrá tocar si nos mantenemos tomados de la mano de Dios, si permanecemos en Jesús. Confiar en la ayuda de Jesús es esta otra parte importante que debo hacer para ser libre del pecado. ¿Se entendió la lección? ¿Le gustó? ¿Pudo comprender un poco más por qué y cómo surgió el pecado y el sufrimiento y la tristeza y el dolor que hoy reina en todo el mundo? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay virus? ¿Por qué hay injusticia? Es por el diablo. Él lo que quiere es destruirte, él lo que quiere es hacerte daño. Todos los accidentes, todas las cosas tristes que pasan, todas las muertes, es porque el diablo está buscando traer más y más sufrimiento, pero Dios está trabajando para darte vida eterna. No vida aquí esta de poder vivir 100, 200 años, no, la vida eterna. El diablo aquí está haciendo su obra de destrucción, de tristeza, de sufrimiento. Pero un día el Señor Jesús vendrá y le pondrá fin allí a esta obra del diablo y nos llevará a vivir con Él por la eternidad. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, ¿procurará usted con la ayuda de Dios limpiar su vida y alejarse de todo pecado? ¿Procurará usted con la ayuda de Dios ser libre del pecado?
¿Quiere usted confesarle sus pecados a Dios y pedirle que Él la limpie y la ayude a vencer el pecado? ¿Quisiera usted ser victoriosa y victorioso para gloria de Dios? Si ese es su deseo, coloque allí al final su, su nombre, ¿sí? Y la fecha de hoy. Entonces, esta hoja quedará para usted la irá guardando allí en su carpetita que yo tengo aquí, y cada semana iremos completando una hojita más hasta que la tenga ya completamente terminada, y esa carpeta le servirá para enseñar a otros, para repasar lo que ya aprendió. ¿Está bien? Esta es una carpeta que estamos ofreciendo para todos nuestros amigos de manera totalmente gratuita. Así que apenas pase el aislamiento, le llevaremos a su hogar. Mientras tanto, se la enviaremos vía WhatsApp en formato PDF. Así que si usted está viendo, si usted está escuchando este programa, pídalo para que pida allí el material en formato PDF para que juntos vaya completando las preguntas y así vaya recibiendo las otras lecciones. Y apenas las condiciones eh, sean favorables, entonces le llevaremos el material impreso a todo color totalmente gratuita. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, no dude allí en hacerla. ¿Está bien? Gracias por acompañarnos. Estamos contentos de que hayamos terminado la cuarta lección de la fe de Jesús, de esta guía para leer la Biblia tan importante y tan práctica. Nos encontramos entonces el jueves que viene para hacer la lección número 5. Antes de terminar, me gustaría invitarlo a cerrar los ojos para orar. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tantas bendiciones lindas que tú nos das. Acompáñanos, Señor, ahora. Te quiero pedir de manera especial por mis amigos y amigas que están estudiando tu palabra, que tú, Señor, las bendigas, las prosperes, las guardes, que las ayudes a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de ti. Señor, te confesamos nuestros pecados y suplicamos tu perdón, pero también, querido Dios, suplicamos tu poder para ser victoriosos sobre ese pecado que nos quiere llevar a la muerte eterna. Te aceptamos a ti, porque tú nos ofreces vida eterna. Queremos vivir contigo por la eternidad. Queremos, Señor, que nos des esa vida que solo tú puedes darnos, aun a pesar de que vivamos en un mundo malo, de sufrimiento, de tristeza y dolor. Ayúdanos a vivir, Señor, con la vida que tú nos ofreces. Ayúdanos a disfrutar de la paz que solo tú nos puedes dar. Acompaña a mis amigos y a mis amigas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Les mando un gran abrazo. Tengan todos una excelente noche. Dios les bendiga. Muchas gracias.